Bueno, ahí está grabando. Silencio, Virginia. Ahí estamos. Bueno, arranco. Bienvenidos y bienvenidas al primer encuentro del ciclo Memorias del Futuro, Conversaciones para la Postpandemia. Hoy empezamos en el Museo de la Memoria un viaje de reflexión en el que intentaremos imaginar nuevos futuros, básicamente, porque el presente que estamos atravesando, ya hace bastante rato que es nuestro presente, casi que dejó de ser una coyuntura, tiene una densidad tan fuerte que a veces parece imposible eludirlo para poder proyectarnos, para poder pensar otras realidades. Pero eso conlleva el riesgo de encorsetarnos. Entonces, para evitar esa clausura, el museo propone, o estamos proponiendo desde el museo, este espacio para imaginar, para pensar y, ¿por qué no?, para empezar a rememorar lo que va a ser o lo que es la pospandemia. Es un momento que todavía se encuentra en el futuro, pero que ya claramente está operando en nuestro presente. Entonces, la propuesta del Museo de la Memoria de Rosario es emprender este viaje de imaginación y creación colectiva y plural, reflexionando sobre los dilemas que tenemos en el horizonte. Cómo serán los vínculos entre la comunidad y los individuos, cómo serán los vínculos entre actores sociales, cada vez más fragmentados y desiguales, y los poderes públicos cada vez más hackeados también y desarticulados. Cómo serán las ciudades, cómo serán sus contornos, cómo seremos social y políticamente. Mi nombre es Lucas Mazuco, soy coordinador institucional del Museo de la Memoria y hoy vamos a comenzar este trayecto hablando sobre la esperanza, junto a Virginia Yacosa y a Santiago Levín. Virginia es comunicadora social por la Universidad Nacional de Rosario, trabajó en el periódico El Eslabón, en el diario El Ciudadano, en el semanario Noti Express y en el diario digital rosario3.com. Actualmente es coeditora de la revista REA y colabora en el suplemento de cultura y libros del diario La Capital, de Rosario, y en el periódico ilustrado Feminietas. Formó parte del libro Crónicas Primarias, compiladas por el periodista Cristian Alarcón. Como productora audiovisual trabajó en cine, televisión y en producciones culturales de la Señal de Santa Fe. Es coautora del libro de literatura infanto-juvenil Un hechizo pluripotente, e integrante del colectivo Ni Una Menos Rosario. Santiago Levín es médico, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con diploma de honor, se especializó en psiquiatría y es docente del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UBA. Es miembro de diversas revistas especializadas, como Vértex, Revista Argentina de Psiquiatría, Temas de Historia de la Psiquiatría Argentina y la Revista Latinoamericana de Psiquiatría de la Asociación Psiquiátrica de América Latina. En términos institucionales, es presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA, por el periodo 2019-2021, y es representante de la Zona 5 en el board de la World Psychiatric Association por el periodo 2020-2023. Virginia, Santiago, muchísimas gracias por estar acá. El tiempo es todo suyo. Virginia. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto Santiago, gracias Lucas y gracias al Museo de la Memoria. Bueno, soy periodista, me encanta preguntar y si algo me gusta supongo que quienes te escuchan a vos en Futurock, en columna, saben que no es lo tuyo dar respuestas, pero sí dejar muchos interrogantes ahí repiqueteando y me parece que también, más allá de que nos invitan a hablar, del futuro, no sé cuántas respuestas cerradas vamos a poder dar, me parece que no es la idea, sino que es abrir ese panorama. ¿Cómo lo ves vos a esto, Santiago? Bueno, Virginia, un gusto conocerte. Me parece interesantísimo tu currículum, tus antecedentes, tu participación comunitaria, institucional, yo diría también ideológica. Y muchas gracias al Museo de la Memoria de Rosario. Me encanta el nombre, Memorias del Futuro. ¿Cómo yo veo el futuro? Los médicos y las médicas nos quejamos siempre cuando se nos pregunta por el futuro en relación a un cuadro patológico, ¿no? Es lo que en medicina se llama pronóstico. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuántos meses voy a vivir? Etcétera. Solemos meter la pata con mucha frecuencia, por lo tanto, el futuro es una instancia que hay que tratarla con mucho cuidado para no quedar muy
por muy poco como un boludo. Los pronosticadores de futuro en nuestro país, más que jugar a ayudar a la comunidad a acomodarse a lo que se viene, los pronosticadores, sobre todo los economistas, lo que hacen es jugar un partido secreto donde pocos ganan y muchos pierden. Nos dicen cómo va a estar el dólar, cómo va a estar esto, etcétera, etcétera. Utilizan esa expresión en latín ceteris paribus, es decir, si todo se mantiene constante menos esta variable va a pasar tal cosa, y sistemáticamente la pifian, lo mismo que muchos analistas de encuestas. Y para completar la respuesta podríamos decir lo poco que sabíamos de lo que se venía a principios del año pasado, del 2020. Especialistas muy reputados, con perdón de la palabra, aseguraban que esto iba a durar muy poco, que eran 3 meses, que eran 4 meses. Y la verdad que nos fuimos metiendo muy lentamente en una de las mayores crisis sanitarias de los últimos tiempos. De todas formas, creo que esta enorme crisis que estamos viviendo, a pesar del repiqueteo constante de los medios, porque esta es la primera pandemia de la era digital, el impacto no es tanto en el número de muertes. En el mundo se han muerto entre 4 y 5 millones de personas por la COVID hasta hoy. Calculen que la Segunda Guerra Mundial mató 60 millones, más de 10 veces más que este número, solamente la Segunda Guerra Mundial, y la bomba de Hiroshima, 250.000 personas en 5 segundos. Entonces, no es tanto el drama en el número de muertes, sino, me parece a mí, yo propondría pensarlo así, el drama es la caída del velo, ¿no es cierto?, de esta especie de naturalización negadora, boluda, diaria, en la que estábamos todos y todas sumidos, y de pronto estamos viendo un poco este mundo pero tan injusto en el que estamos todos metidos de una manera o de otra, pensando todo el tiempo en cuestiones a las que tenemos derecho, que tienen que ver con el hedonismo, con las vacaciones, con me compré un pantalón, tengo un vino buenísimo del Valle de Uco, y cada vez menos en el otro y en la otra. Entonces, el futuro, yo te lo contestaría así, Virginia, si aprovechamos la oportunidad para pensar en los demás, el futuro es uno, y si volvemos al individualismo que nos marcó las políticas neoliberales y la filosofía que la acompañaba, que nuestro país empezó con el golpe del 24 de marzo de 1976, el futuro es otro. Entonces, esto es lo que se está dirimiendo, me parece a mí, en las entrañas del sistema mundial y por lo tanto también de nuestro país, que modestamente forma parte de ese sistema mundial. Si vamos a despertarnos y empezar a caminar juntos y juntas, o si vamos a volver cada cual a meterse abajo de la cama para cuidar su propio culo. Lo decía Lucas al comienzo, esta cuestión de pensar de una manera prospectiva, pero pareciera que es imposible hacerlo si no nos anclamos en este presente. Y en esto que vos decís, Santiago, en relación a esta mirada más solidaria o más comunitaria, digamos, en detrimento, digamos, o en contra de la mirada más individualista y neoliberal, pienso en el momento que estamos asistiendo hoy, que quizás hace un año atrás no lo imaginábamos, y que era esta cantidad de personas ya vacunadas, que quizás no es el número que quisiéramos tener, pero que es un número importante, que también marca al país en una situación mejor en relación o superadora en relación a otros. ¿Y cuánto hay de esto, de la mirada más comunitaria, más esto que llamamos de hacer rebaño y de justamente empatizar con el otro, en detrimento de una mirada más individual, digamos, ¿no? ¿Cómo lo analizás a este presente y a muchos discursos negacionistas que también aparecen y que también nos hablan de un futuro que, bueno, que no es el que a nosotros nos interesa construir? Nosotros venimos diciendo, cuando digo nosotros, digo la Asociación de Psiquiatras Argentinos, pero también junto con el equipo de comunicación que tenemos la suerte de tener, de haber llamado y contratado. Empezamos intentando definir el concepto de discurso institucional, luego vino la pandemia y tuvimos que salir un poco a
a encontrarnos con este fenómeno de la comunicación en pandemia. Yo creo que vamos a hablar durante mucho tiempo, muchos años, de la dimensión comunicacional de la pandemia. Porque la gente que se niega a vacunarse, o que elige una vacuna en función de la otra, o que compra pescado podrido en relación a que tales vacunas son malas y tales son buenas, responde a un sector que comunicacionalmente la tiene muy, muy clara y que no es el sector que piensa en el conjunto. Un asunto que me ha obsesionado muchísimo y lo he llevado con la mayor claridad que pude cuando me ha tocado estar en la mesa de asesores presidenciales en Olivos o en la Casa Rosada o de modo virtual, es justamente un llamado a que la comunicación estatal se tome como instrumento sanitario al mismo nivel que una vacuna. Hablamos de la importancia de las palabras y las metáforas, de no meternos por el camino de las metáforas bélicas. Por ejemplo, esto no tiene que ver con la pandemia, pero hoy estaba pensando para las mujeres que son víctimas de violencia por parte de un varón. Algunas tienen la suerte de poder obtener lo que se llama un botón antipánico. Fíjense qué mal está usada la palabra ahí. El problema no es el pánico, el problema es el riesgo de que la maten. El botón tendría que llamarse botón antiviolencia, no antipánico. El nombre mismo tiene una machirulez y una falta de respeto que no entiendo cómo no se advierte. No se puede llamar botón antipánico, es inaceptable. El problema no es que te da pánico, el problema es que puede venir este sujeto y pegarte o matarte. Entonces, de ese mismo modo, hemos utilizado las palabras con poco cuidado hasta este momento de la pandemia. Entonces, ha sido muy difícil comunicar comunidad, comunicar solidaridad, hacer entender que la vacuna es una estrategia comunitaria, que para alcanzar la inmunidad de rebaño se requiere implementar la solidaridad de rebaño y que vacunarse es un acto de amor hacia los demás, porque de ese modo uno está contribuyendo a generar una barrera para que el virus no pase tan fácilmente de un sujeto humano al otro. Entonces, creo que uno de los mayores déficits de la política sanitaria en todo el mundo, pero también en nuestro país, ha sido el de la comunicación, porque lamentablemente quienes tienen una postura nacional y popular confían poco en la comunicación. En cambio, quienes tienen una postura libertaria, individualista, meritocrática, saben perfectamente que los focus group y la publicidad son el único camino para ganar elecciones. Y de esa manera hay todo un sistema muy estudiado para cambiar mentes, para empeorar los resultados de las iniciativas estatales, tanto sea de la cuarentena, la restricción por la distancia, el uso del barbijo, el correcto uso del barbijo, la correcta forma de volver a las clases. Hay una disputa muy fuerte en este momento. Así como hay una disputa en el lenguaje, por ejemplo, con el uso de términos inclusivos, que es una disputa política, no es semántica, no es estética, es política, también hay una disputa política en el terreno sanitario. Gobiernos como el de Carlos Saúl Menem, que descentralizaron la atención de salud y de la educación, tirándosela por la cabeza a las provincias, gobiernos como el de la Rúa o el de Macri, que desfinanciaron, desjerarquizaron el Ministerio de Salud, sacaron vacunas del esquema obligatorio, por lo cual hubo un brote de sarampión en la provincia de Buenos Aires, etcétera, hicieron que el concepto de salud pública, que es el brazo sanitario de la equidad social, quedara cada vez más en un costadito y justo cuando más la necesitamos, más nos hemos olvidado de qué es. Vos hablabas de, bueno, hacías este gran paralelo y ejemplo con el botón antipánico y pensaba en esta gran etiqueta también que rotula, que dice pánico, pero también en todas las etiquetas que adquirimos a lo largo de este tiempo. Hablabas del lenguaje, me imagino que te referías a estas metáforas bélicas que tanto se utilizaron, de la guerra invisible, del enemigo invisible, con la carga que esa palabra puede tener en países como el nuestro y sobre todo en todo el territorio latinoamericano. También me parece poco feliz el aislamiento social, digamos, como una definición, porque quizás también eso
generó un impacto en la salud mental, y esto es a modo de pregunta, vos sabrás mejor, generó alguna erosión en las subjetividades, pero pienso, ¿qué otras palabras también se instalaron, como estas angustias, como esta depresión, o este pánico, o esta ansiedad? Porque hay estas niñas que están hablando, autoetiquetándose acerca de estos ataques o supuestos ataques de ansiedad, que obviamente en un cambio rotundo de su sociabilidad es probable que su subjetividad se haya visto afectada. Pero ¿cuánto impacto ha tenido también esta disputa del lenguaje y estas enunciaciones a lo largo de esta pandemia y de esta emergencia sanitaria? Nosotros hablamos mucho al principio de la pandemia y hacíamos mucho énfasis en el uso de palabras y metáforas adecuadas. Insistimos mucho, se lo fuimos a decir en persona al presidente, que no digamos aislamiento social, sino aislamiento sanitario. Que no hablemos de enemigo, porque el virus es una partícula invisible e inanimada, que no nos tiene bronca a los humanos o a los argentinos, sino que simplemente cumple con su ciclo biológico. Y junto con esta crítica constructiva al mal uso de palabras y de metáforas, hicimos también una advertencia en relación a toda la ventaja que nos llevaban quienes hacían un uso antisanitario de la comunicación, con muchísimo más inteligencia que nosotros. También hicimos una advertencia acerca de no quedarnos únicamente en la comunicación clase mediera de la pandemia, ¿no es cierto? Que es verdad que la clase media en Argentina, bueno, ya no es tan grande como antes, hay cerca de un 50% de personas que viven en la pobreza, lo cual es inaceptable en un país como Argentina, porque esto no es Haití, acá hay con qué comer. Entonces, es totalmente inaceptable, digamos, y ya está clarísimo que el golpe del 76 se hizo exactamente para eso, infinidad de ensayos que lo prueban desde muy temprano. Los primeros 5 años de la década del 70, la cantidad de pobres en Argentina era menos del 3%, la distribución de la riqueza entre el sector dueño del capital y el sector trabajador era mitad y mitad. Esto fue lo que fue cambiando, y en 40 años tenemos un pueblo empobrecido que no está en condiciones de vivir la pandemia con calefacción, aire acondicionado, distancia sanitaria, heladera llena y un sueldo depositado a principio de mes. El Estado argentino ayudó mucho, se invirtieron miles de millones de pesos en ayuda social, pero en la comunicación en general, pareciera que le habláramos a todos por igual, tanto si viven en un departamento en Barrio Norte de la ciudad de Buenos Aires, como si viven en algunos de los 4.000 barrios carenciados que hay en nuestro país. Entonces, me parece importante también pensar la pandemia para el pobre, que tal vez vive en una habitación muy chiquita, con mucho frío en invierno y mucho calor en verano, donde duermen 10 o 12 personas sin distancia sanitaria. ¿Qué pasa cuando se habla de cómo lavar los implementos y cómo usar el barbijo, etcétera, etcétera? Entonces, me parece que comunicación, pandemia, inequidad social, disminución del poder real por parte de las estructuras estatales. Recuerden uno de los pasajes más importantes que pronunció la expresidenta Cristina Fernández cuando era presidenta. En alguna entrevista ella dijo: en nuestro mejor momento no tuvimos más que el 25% del poder total. Vivimos en sociedades donde el poder real pasa por otro lado. La pandemia quitó también, políticamente hablando, la calle, que es fundamental para poder contrabalancear esta política real, la realpolitik del poder en manos de los medios concentrados de la economía. Nos hemos quedado sin la plaza, sin las calles, sin las manifestaciones, con lo cual el ejercicio mismo de la política también se vio entorpecido. La comunicación es solamente una parte. Yo de ningún modo planteo que con palabras y metáforas vamos a cambiar el mundo, pero sí planteo que sin tener en cuenta la dimensión performativa, transformadora del lenguaje, sin tener en cuenta esto como un elemento central, sí que no vamos a poder construir una política de futuro. Y sin futuro no hay política.
esto que decís de la comunicación creo que también interpela un poco el rol del periodismo, digamos, porque también cómo se encargó, cómo se encarga de narrar, pienso en los primeros meses de la cuarentena y en cierta romantización de este aislamiento, pero desde esa mirada que, bueno, que también por la composición misma del periodismo sabemos que es clase mediera, digamos, o muy privilegiada. Entonces, me parece que esto que vos contás también interpela este rol del comunicador, de los periodistas, en qué elegían focalizar, en base a eso sabemos que cuanto más ampliamos la mirada, más realidades diversas incluimos en ella, pero bueno, quería acotar esto porque creo que el tratamiento de los medios y el fortalecimiento de ciertos estereotipos, o sea, no todo era ser pan de masa madre, digamos, en casa en los primeros meses del aislamiento, ¿verdad? Con estos índices de pobreza, porque si algo demostró la pandemia es que toda problemática estructural se vio agravada y profundizada. Violencia de género, lo traías vos, el aislamiento no detuvo los femicidios, en todo caso los aumentó, y también cómo el sistema de cuidados se vio completamente dinamitado y estallado por esta cuestión de que está depositado o familiarizado de una manera en que el Estado todavía, bueno, ahora empieza a ver como en base a los distintos organismos y ministerios que están trabajando desde la perspectiva de género, una idea de justamente incluir al Estado en ese sistema de cuidados que no sea solamente familiar, teniendo en cuenta que también las escuelas cerradas, la población adulta, de abuelos no pudiendo cumplir con ese rol, me parece que también desnudó algo que desde los feminismos se venía diciendo y se venía poniendo en agenda, pero que la pandemia fue como una forma de exponernos todas esas crisis juntas, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Eso también aplica a nosotros, digamos. Por eso, quienes hemos tenido la posibilidad, en cierto modo, el privilegio de tener micrófono para hablar en estos tiempos, también hemos tenido y seguimos teniendo una responsabilidad social muy grande. Yo he sido sacado del aire, he aprendido mucho en este año y medio. He conocido comunicadores a los que respeto y quiero cada día más, he conocido otros que más vale perderlos que encontrarlos. He sido sacado del aire por decir cosas que la línea editorial de la casa no quería escuchar. Bueno, doctor, muchas gracias. Vamos a una pausa. ¡Ping! En 20 segundos, por ejemplo. Cuando desde la línea editorial se está esperando que venga el presidente de la Asociación de Psiquiatras a decir, los chicos sufren mucho porque no tienen clases presenciales. Están esperando que uno diga eso. Cuando uno dice eso, se terminó el aire. Y hay un montón de medios que lamentablemente pertenecen a los sectores más concentrados y son los que tienen mayor penetración social, que han hace mucho tiempo abandonado la ética editorial para reemplazarla por una lógica comercial. Lo que importa es vender, o lo que importa es influir para cambiar decisiones políticas, léase Vicentín, léase arreglo de la deuda externa o léase lo que se quiera leer. El asunto de estos últimos días con los penes de madera es cómico y al mismo tiempo es clarísimo. Es clarísimo. Entonces, si quienes queremos un mundo mejor, no empezamos a tomarnos muy en serio la comunicación, las palabras y las metáforas, utilizar muchísimo el sentido del humor, Virginia, tenemos que cagarnos más de la risa en la comunicación también, para hablar de penes de madera, para hablar de los vínculos, para hablar de la explosión de las sexualidades, para hablar de el concepto antiguo de la fidelidad sexual, para hablar de la violencia sutil, del gaslighting, etcétera, etcétera. Tenemos que utilizar el humor, tenemos que permitirnos decir boludeces también. Mucha gente no habla porque piensa que cuando abre la boca tienen que salirle frases de Schopenhauer o de Hegel. Y es necesario brindar micrófono a la gente que necesita decir cosas. Yo escuché muy pocas entrevistas a personas que viven en villas, por ejemplo. ¿Qué pasó en la Villa Azul, en Avellaneda, que hubo que cerrarla al inicio de la pandemia y fue una buena medida terapéutica porque la verdad que la salud en provincia de Buenos Aires se ha manejado con mucha seriedad? ¿Cómo se vive? Son más o menos 5 millones de personas en Argentina que viven en barrios de emergencia, villas miserias, favelas. A veces
muchas veces sin algunos o varios de los servicios básicos, lo cual lleva a otra pregunta. ¿Es Internet un derecho sanitario, sobre todo en pandemia, o no es? Y por eso me he resistido mucho a salir a hablar únicamente de salud mental y decir, la salud mental se va a ver muy afectada con la pandemia. Obvio, si todo es una mierda y está patas para arriba, ¿quién va a estar contento? Es obvio que vamos a estar más ansiosos, vamos a dormir mal, vamos a estar más crispados, vamos a tener la mecha más corta, obvio, y que han aumentado la tasa de suicidios, etc. Ahora, la gran mayoría de las reacciones son normales, no son patológicas. Cuando uno está más o menos sano de la cabeza y le tiran una mala noticia, uno se pone mal. Y si a uno le dicen una muy buena noticia, uno se pone contento. Entonces, en una crisis mundial sanitaria, es imposible mantener la alegría y el optimismo. Y ahí es donde entra de vuelta la comunicación como instrumento. Vos hablabas bueno, de los sectores más empobrecidos, de las villas, de la gente que le ponías el ejemplo de las recomendaciones del lavado de manos, cuando sabemos que un montón de argentinas y argentinos no tienen ni siquiera el acceso al agua. Pienso en Ramona Medina, que muere precisamente en el inicio del aislamiento de la pandemia en Villa 31, y también en esta cuestión de las redes comunitarias, porque nos invitan a hablar del futuro y de la esperanza, y entonces pienso dónde podemos alojar esa proyección, y pienso que las organizaciones sociales, este entramado de redes comunitarias, aumentó en un 60 y un 70% la asistencia o presencia en los comedores en casi todas las barriadas del país, y pienso que sin ese trabajo de las organizaciones sociales, que durante mucho tiempo y muchos años han sido defenestradas muchas veces, sin ese gran trabajo de hormiga y en red, mucho de este cuidado, podríamos decir, o de estas políticas de cuidado más comunitario, sería imposible haber sorteado alguno de los obstáculos y de los dramas y de las tragedias de esta situación que nos toca vivir. Sí, yo tengo 53 años, pertenezco a la generación de quienes fuimos criados en el exilio externo o en el exilio interno. En mi caso, en el externo, mis padres se tuvieron que exiliar a Venezuela, donde yo crecí de chico hasta la adolescencia, hasta 1984. Y mi generación está muy marcada por la idea de que la política que sirve es solo la política en grande. El que no cambia todo, no cambia nada, dice la letra del poeta mendocino, que ya me voy a acordar, que canta César Isela, Tejada Gómez. Y la verdad es que es muy emocionante y eso representa mucho el pensamiento setentista, pero hoy tenemos que decir que si por no poder cambiar todo nos quedamos en casa mirando la tele, no estamos contribuyendo a un mundo mejor. Y que el cambio se hace con el vecino o la vecina de enfrente. El cambio es estar atento a lo que necesita el otro. Es recuperar la épica del amor por la diferencia, no la tolerancia con la diferencia, el amor a la otredad. Así como existe hoy, con mucha dificultad, se está implementando la educación sexual integral para prevenir no solo el embarazo adolescente, sino también el bullying, la discriminación, etc., también debería existir la educación integral en otredades, en donde ser humano sea una experiencia de encontrarse con lo diverso, no con lo igual, y estar atentos y atentas a lo que el otro necesita. Esa es, me parece a mí, la militancia del siglo XXI, pertenezca uno o no pertenezca uno a una gran organización. Se dedique uno o no se dedique uno a organizar ollas populares que han salvado muchas panzas en esta pandemia. En algunas tuve el privilegio de participar en mi barrio, con compañeros que lo hacen sistemáticamente. Yo me acerqué casi como a curiosear y a trabajar, a pelar papas. Independientemente de lo que uno haga, no hace falta ser militante político para ejercer la solidaridad. Uno puede ser guitarrista, chofer de subte, uno puede ser motoquero de uno de estos que te llevan la comida a la puerta de tu casa, pero
parar cuando a alguien le pasa algo, estar atento al llanto o a la angustia de alguien, tocar el timbre al vecino que tiene 80, 90 años y quedó aislado y preguntarle si necesita algo. Allí me parece que está la estrategia inicial para empezar a mover de vuelta el concepto de comunidad, de que nadie se salva solo y que necesitamos reconstruir esta ternura hacia los semejantes. Una de las primeras cosas que se dijo cuando comenzó, digamos, a vivirse esta pandemia fue que nos íbamos a salir mejores. En el medio que bueno, que no iba a haber más capitalismo, neoliberalismo, que todo iba a ser distinto. El deseo está, pero ¿cómo ves o cómo proyectás la salida de esta pandemia desde la esperanza? Vos hablas de una esperanza no demagoga, no mentirosa, y me parece que justamente está muy bien anclada o narrada en esto que hablas del deseo, de lo comunitario, del encuentro, aún en la diferencia, o más que en la diferencia, en la diversidad específicamente, pero bueno, en un momento dijimos que vamos a salir mejores y bueno, quiero que puedas, quizás ya podría ser un cierre, no sé cómo... Con todo respeto, no sé cómo venimos de tiempo, pero ese tipo de frases, vamos a salir mejores, es una redonda pelotudez, desde todo punto de vista. Primero, tenemos 100.000 compatriotas menos, hay más pobres, la economía empeoró, hay más desempleados, no salimos mejores, salimos mucho peores. Durante la pandemia la riqueza se concentró más aún, es decir, la pandemia le vino bien al sistema capitalista en términos estrictos, aunque el comercio se detuvo, hay cada vez más megamillonarios y cada vez más pobres. Para mí la esperanza viene por este lado. Ustedes vieron en la noche oscura del campo, cuando hay una tormenta eléctrica, de pronto un rayo ilumina por una fracción de segundo todo y queda grabado en la retina y después se vuelve a ir. Y uno queda con esa sensación de haber visto todo y no poder recordarlo bien. La pandemia es como un rayo en la oscuridad que nos está mostrando todo lo que tenemos que salir a hacer. Entonces, creo que de ahí viene la esperanza. ¿Por qué digo esto? Porque antes de la pandemia había un trabajo muy exitoso de adormecimiento, de naturalización de esta visión en distintas capas de la sociedad. ¿Para qué te vas a preocupar? Los políticos son todos corruptos, todo siempre fue una mierda. Lo que importa son las vacaciones nuestras. Me compré un par de zapatillas, me voy a esquiar a tal lado, o me compré un departamento en Miami. Bueno, eso para muy pocos. Cambié el auto. Hace muchos años que venimos confinados, no por la pandemia, sino por el sistema social y económico, a una vida íntima. Ya estábamos cuarentenados desde antes. Las charlas entre los jóvenes ya no eran las charlas de qué mundo queremos hacer para la raza humana, sino estas cuestiones muy íntimas que tienen que ver con el amor, con la propiedad, con cosas muy importantes. Es lindo tener un jardín en la casa con rosas, es muy lindo tener animales, me conseguí un perrito que es precioso, yo amo los animales, todo bien, pero muchachos y muchachas, tenemos que empezar a pensar en los demás también. Y esta pandemia nos brinda esa oportunidad, lo pone así en la cara clarito, clarito. Y la posibilidad de utilizar ese despertar de la pesadilla y decir, ah, caramba, las cosas están así, es allí donde yo ubico la esperanza. Porque desde un museo de la memoria se piensa para adelante. Fíjate qué interesante, porque la memoria, la flecha apunta para atrás. Y ustedes le encontraron una vuelta y en un museo de la memoria, las dos cosas mirando para atrás, estamos hablando de la memoria del futuro. Esto es gracias a la pandemia. Entonces, a eso sí podemos decir, gracias coronavirus, que nos abriste un poco los ojos como colectivo, quiero decir. Que antes, si salía un médico o una médica a hablar de inequidad social, de la brecha sanitaria, de lo que falta, la gente se dormía, nadie te iba a hacer una nota sobre eso. Ahora podemos, ahora se abrió un vórtice espaciotemporal para volver a poner estos temas arriba de la mesa. Si lo aprovechamos, un poco en el espíritu que decía Antonio Gramsci, ¿no? Con pesimismo en el pensamiento, pero optimismo en la acción.
Pesimismo en el pensamiento por lo que decíamos antes, estamos mucho peor. Yo no quiero mofarme de ese libro de filósofos de izquierda que dice hace un año y pico, yo los quiero mucho a todos, los admiro mucho, no son mis amigos, pero hubo un apuro en decir medio en un espíritu polpotiano, cuanto peor mejor, el descalabro nos va a organizar. No, con cada descalabro hay más gente que no tiene para comer. Entonces, está bueno que pensemos estas cosas. Coincido plenamente, no, con esos datos duros que vos traes de pobreza, de desempleo, de muertes por COVID y no por COVID. Hay también una idea de que hay muchas muertes que también son anexadas, digamos, que vienen derivadas del COVID o por lo menos de esta situación de incertidumbre, aunque directamente no sean a raíz de la COVID, como también aclaraste. Me parece también en esta mirada hacia el futuro, cómo podemos reconstruir lazos, porque decimos, no vamos a salir mejores en relación a todos estos datos de la realidad que nos ha dejado esta emergencia sanitaria, política y económica a nivel global. No vamos a salir mejores en ese sentido. Pero ¿cómo podemos reconstruir? Porque también hay mucho enojo, mucho agotamiento, mucha preocupación y mucha incertidumbre por el futuro que nos va a tocar vivir en algún momento. Entonces, ¿cómo poder reconstruir lazos desde ahí? Aún también con aquellos sectores que, por ejemplo, hoy, como bueno, hablábamos al comienzo, están promoviendo la no vacunación. Estamos asistiendo a un momento histórico, a una respuesta sanitarista por parte del Estado Nacional, que quizás es inédita comparada con otros países también, y quizás no en relación a nuestra historia, que tenemos como una historia sanitarista, pero digo, ¿cómo poder construir aún a partir del enojo, no? Sí, el enojo es un afecto positivo, en mi opinión. No el odio, el enojo. El odio sirve poco porque envenena más al que lo siente que al objeto del odio, pero el enojo es una linda fuerza potente para construir el enojo y el amor, por supuesto, el amor por los demás. Creo que este es un momento donde tenemos que llamar todos a vacunarse con cualquier vacuna porque son todas buenas, a construir alrededor de la vacunación una idea de comunidad y una narrativa de que la vacunación es un acto de amor hacia los demás, y creo que es una buena oportunidad coyuntural, política y sanitaria para que la vacuna venga con una idea nueva de comunidad. Creo que todos los que enseñamos tendríamos que volver a repensar las currículas de nuestras carreras de base y qué lugar le damos a lo comunitario como concepto de vida en la educación, en la salud, en las facultades, en la vida barrial. Fíjense que una de las cosas que ha cambiado mucho también, hace un rato Lucas cuando hacía la apertura hablaba qué tipo de ciudades vamos a tener. Me pareció una pregunta excelente. ¿Qué tipo de ciudades vamos a tener? Me parece una muy buena pregunta porque no me quiero poner binario, pero hay ciudades solidarias y ciudades insolidarias. Las grandes torres no son construcciones solidarias. En arquitectura se habla de la arquitectura fascista, por ejemplo, la Facultad de Derecho, que es una cosa, acá digo de la UBA, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es una cosa enorme, 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 donde el que entra se siente un pequeño sorete que tiene que prácticamente hincarse en las rodillas. Es un tipo de arquitectura que está pensada, la arquitectura fascista también. ¿Y qué tipo de ciudades queremos? Es una muy buena pregunta. En un país tan extenso como la Argentina, ¿hace falta construir más de 3 pisos? Hace poco un arquitecto me llamó la atención sobre lo siguiente: las teclas de luz en las casas están altas y en cambio los tomacorrientes están bajos. Justo lo contrario que es lo que tendría que hacerse para los niños y las niñas, que tendrían que poder prender y apagar las luces, pero no tocar hasta no comprender qué es la electricidad, los tomacorrientes. ¿Para quién pensamos las cosas? La arquitectura y el urbanismo también tienen que ver. La ciudad de Buenos Aires tiene un montón de viviendas vacías y un déficit habitacional
tremendo. Y un montón de gente en situación de calle. Entonces, creo que es un buen momento para volver a plantear en todos los posibles registros el tema de la otredad, el tema del otro. Y como decías vos, Virginia, la diferencia es, vos hablabas de la diferencia, y yo lo que agrego es que la diferencia es el insumo básico de la política. Porque si no existiese la diferencia, no sería necesaria toda una tecnología para construir consensos. Entonces, la diferencia no está mal, está bien. Y estaría muy bueno que cuando se vaya levantando un poco la pandemia, cuando venga un poquito, yo creo que vamos a tener un verano con mucha fiesta, mucha cerveza, mucho rock and roll que todos estamos necesitando, besos y abrazos, incluso de forma exagerada, tratar, quienes tenemos un poco de micrófono, de no olvidarnos de este momento de aprendizaje, de cómo tendríamos que hacer las cosas para que lo bueno llegue a todo el mundo. Y creo que eso está en la base de lo que a mí más me importa decir sobre la pandemia. Las vacunas ya están, las variantes están respondiendo a la doble vacunación, todas las vacunas son buenas. Vamos a ir saliendo de este asunto, pero después queda un mundo por construir. Y pensaba también en este mundo por construir y en esta esperanza hacia el futuro, digamos, no la esperanza en un sentido de optimismo ciego, sino también repensándola, construyéndola en esta mirada colectiva. Pero ¿cómo trabajar hacia ese futuro sin la nostalgia por el pasado? Digo, también estamos en una especie de, no sé si la palabra sería duelo, pero de alguna manera transitando aquello que perdimos. Vos hablabas de los abrazos, de las fiestas, del contacto físico sobre todo, digamos, de los besos con les amigues, por ejemplo. Entonces digo, bueno, ¿cómo balancear ese ir hacia el futuro o mirar hacia adelante, construir o trabajar en favor de esta esperanza? ¿Y cómo regular esa nostalgia del pasado? Volviendo a esto del juego que hacías, del museo de la memoria, de esa flecha que también nos hace ir un poco para atrás e historizar también. Yo le tengo mucha fe, no es una palabra que yo use con mucha frecuencia porque no tengo, por lo menos no lo uso en sentido religioso, pero le tengo mucha fe a las nuevas generaciones. Los chicos y las chicas que tienen hoy menos de 30 vienen con algo cambiado, para bien, en mi opinión. En el lenguaje, en el tipo de vínculos, en un nuevo respeto en los vínculos, en un nuevo cuidado en las formas de llamar las cosas que inventan vinculares. Nos estamos viendo, estamos saliendo, pero no somos novios, del acceso a las primeras veces y a la sexualidad, el respeto por la naturaleza animal y vegetal y por el planeta, de un cierto abandono de las metas que tienen los que tienen entre 30 y 50, que es juntar un montón de guita para salvarse. Hay una generación que viene, que yo la estoy viendo con mucha felicidad y a la que yo le apuesto un montón de esperanza. Esa generación nos está enseñando mucho a nosotros, a los más veteranos, nos está enseñando un montón y creo que tenemos que aprender de los más jóvenes también. Y que eso es un cambio en relación a la historia moderna, en donde los únicos que tenían para decir eran los viejos. Hoy tenemos que volver a rescatar a los viejos que han quedado desautorizados, porque hoy un viejo es alguien que está desactualizado. Hay que volver a escuchar a los viejos y también hay que volver a escuchar a los más jóvenes, a los que no tienen experiencia. Y justo por eso tienen la posibilidad de ver el futuro de manera distinta. Tendríamos que hacer un replanteo de cómo nos autorizamos los unos a los otros para opinar. Cómo se construyen las verdades en nuestras sociedades. Eso en salud mental es una discusión muy profunda. ¿Qué es un trastorno mental? ¿Quién lo dice? ¿Qué limitaciones te puede traer? Etcétera, etcétera.
ese es para otro conversatorio, pero los psiquiatras, los psicólogos, los psicoanalistas venimos muy acostumbrados a este tipo de discusión de ético-epistemológica sobre cómo se construyen las verdades. Creo que viene un cambio muy grande en la educación, que no puede ser nunca más. La educación, como decía este educador brasileño, hoy estoy con mi memoria, para el Museo de la Memoria, que hablaba del modelo avícola, de la gallina con los pollitos atrás, Paulo Freire. Hoy los chicos nos enseñan a nosotros. Antes de empezar esta grabación, uno de nosotros no podía arreglar una cosa con un micrófono y tuvo que venir uno de los hijos chiquitos y lo arregló. Entonces, esto es novedoso. Y también es una buena fuente de aprendizaje, el aprendizaje intergeneracional, no solo intersectorial, intergeneracional, intergénero, intersexual, y encontrar nuevos modos de organización. No se puede construir lo nuevo solamente con lo viejo. Einstein lo decía muy bien, el mismo camino conduce siempre al mismo lugar. Así que esta es una oportunidad para agarrar caminos nuevos. Bueno, agarrar caminos nuevos a mí me parece como, y la palabra oportunidad me parece como un buen cierre. El Museo de la Memoria tiene un programa muy interesante que justamente se llama Jóvenes y Memoria. Yo no sé si sigue aún trabajando, pero todo lo que decías acerca de las juventudes en plural, con todas sus diversidades y heterogeneidades, me parece sumamente adecuado para este contexto en el que estamos pensando el porvenir, el futuro, bueno, y construir la esperanza. Yo te agradezco, Santiago, por la charla, agradezco, Lucas, por la invitación y me quedo con ese cierre, con la palabra oportunidad, posibilidad y con esta oportunidad que también nos da este contexto para el aprendizaje y para la construcción de relaciones más igualitarias, sobre todo, y más equitativas para todos. Yo les agradezco mucho a ustedes, me siento muy, muy honrado de estar compartiendo este rato con ustedes. Creo que una de las enseñanzas en este mismo sentido es no pretender, como decía Virginia al inicio, dejar las cosas cerradas y no abiertas. Si quedan ganas de seguir, mejor. Bueno, Santiago, Virginia, gracias. Gran aporte, justamente abrieron el campo de reflexión y debate que queremos propiciar para todos los sentidos que imaginamos y muchísimo más todavía. Tomamos nota de muchísimas cosas, del Museo de la Memoria, de la Secretaría de Cultura de la ciudad, que estamos proponiendo todo este tipo de debates con la juventud, de repensar la juventud, de repensar la pandemia y pluralizarla, cuántas pandemias hubo, cuántas cuarentenas tuvimos, todo lo que estamos trabajando en este último año apostando con ese vector que vaya para una memoria que apuesta al futuro, justo como decía Santiago, ¿no? Les agradecemos muchísimo, y a los que nos estén mirando aprovecho para invitarlos e invitarlas a nuestro próximo encuentro, que va a ser la continuación de este ciclo, donde vamos a tratar de pensar justamente el concepto de futuro. Va a ser en agosto, el 26 de agosto, junto a Marilady Filippo y a Ezequiel Gato. Así que nos vemos ahí. Muchas gracias, Santiago, de vuelta. Muchísimas gracias, Virginia, y nos estamos viendo. Adiós.